Un saludo, amigas y amigos. En este contexto de la apertura del Triduo Pascual, quisiéramos compartir en esta oportunidad con ustedes esta catequesis sobre la Pascua del Señor. Vamos a comenzar pues esta reflexión que nos ayuda a introducirnos al Sacro Triduo Pascual, al misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, con esta reflexión en torno a la Pascua del Señor. Y vamos también a ponernos ya en esa apertura del corazón para conectar con los sentimientos de Cristo, como nos dice el apóstol, para que así podamos también aprovechar de mejor manera estos días tan grandes y tan llenos de gracia que la Iglesia nos concede. Vamos a hacer una reflexión en torno a la Pascua del Señor y comenzamos hablando de las raíces bíblicas de la Pascua. Haremos un estudio, un breve recorrido, mejor dicho, más que un estudio sosegado, un breve recorrido sobre las raíces bíblicas de la Pascua del Señor. Comenzamos diciendo que en un primer momento encontramos en la Sagrada Escritura lo que se denomina la Pascua de Yahvé, también llamada la Pascua del Señor. Esto lo encontramos en el texto del capítulo número 12 del libro del Éxodo. Este es llamado también el paso. La palabra Pascua significa el paso, el estar en un lugar y pasar a otro, en una circunstancia y pasar a otra. Eso es la Pascua. Muy bien. Entonces, la primera noción de Pascua que encontramos en la Sagrada Escritura está en el Antiguo Testamento y concretamente en el texto de Éxodo capítulo 12. Claro, hay otras referencias quizás en un sentido más implícito o figurado, pero estas son como las más sobresalientes e explícitas referencias a la Pascua que tenemos. Bueno, a este primer relato que nos narra el capítulo 12 de Éxodo, se le denomina, hemos dicho, el paso del Señor, el paso de Yahvé, que pasa para salvar a su pueblo. Este texto está relacionado con la celebración pascual del pueblo de Israel, con los panes ácimos y con la inmolación del cordero. Pero el primer significado que tuvo fue ese, el paso salvífico del ángel de Yahvé. O también algunos exégetas, algunos estudiosos de la Biblia dicen el paso también de Yahvé, de Dios mismo, que preserva la vida de los primogénitos de Israel y también extermina la vida de los primogénitos, sean animales o sean seres humanos, del pueblo opresor de Egipto, que sometía en esclavitud a Israel. Ahí podemos contemplarlo en el capítulo 12 eso. Bueno, pues este es el primer paso, el paso del ángel de Yahvé, que va aniquilando todo aquello que oprime, es el significado más espiritual, que oprime al ser humano, que lo esclaviza, que de alguna manera, pues podríamos decir, no le hace vivir en la libertad con la cual Dios ha creado al ser humano. Esto lo encontramos pues en lo que denominamos la primera Pascua que aparece bíblicamente. Hemos llamado a esta el paso del Señor, el paso de Yahvé. Pero hay una segunda Pascua, de la cual también se nos habla en el texto del libro del Éxodo. Tenemos que irnos 2 capítulos posterior, concretamente Éxodo capítulo 14, y allí encontramos lo que denominamos el paso o la Pascua de Israel. En un primer momento hablamos de la Pascua de Yahvé o Pascua del Señor. Pero ahora hablamos de la Pascua del pueblo entero, la Pascua de Israel. ¿Y cuál es esa Pascua? Es cuando el pueblo de Israel pasó a través del Mar Rojo, atravesó el Mar Rojo, símbolo del bautismo, esta escena, cuando el pueblo milagrosamente pasa, pues, salvándose. Si ustedes se van fijando, la idea de la Pascua siempre hace referencia a la salvación de algunos o de algo. En este caso es de todo el pueblo de Israel, en el primer caso de todos los primogénitos, pero ahora ya no solo de los primogénitos. El paso de Mar Rojo es la Pascua de todo el pueblo de Israel. Bueno, pues este episodio del paso del Mar Rojo está narrado en el capítulo 14 del libro del Éxodo. El pueblo se salva a través de la apertura de las aguas del Mar Rojo,
que milagrosamente se abren para que el pueblo pase y sea rescatado de la esclavitud. Pero hay una tercera Pascua, la Pascua denominada de los judíos. La Pascua de los judíos tenía en cuenta tanto la primera Pascua de la que hemos hablado, la Pascua de Yahvé en Éxodo 12, como la Pascua también del pueblo de Israel, Éxodo 14. La Pascua de los judíos era la celebración litúrgica que conmemoraba tanto el paso de Yahvé como el paso del pueblo de Israel a su total liberación. La Pascua de los judíos, pues, conmemoraba estos dos episodios de modo litúrgico. Y esta Pascua de los judíos va a servir como, digámoslo así, base de la Pascua litúrgica que hoy tenemos los cristianos. Por eso es importante entender estas Pascuas del Antiguo Testamento para poder entender de mejor manera la Pascua de Jesucristo, la Pascua del Señor. Muy bien, esto está narrado en el texto, por ejemplo, del Deuteronomio capítulo 16, versículos del 1 al 8, en donde se dice que cada año los israelitas estarán pues santamente obligados a celebrar la Pascua como una conmemoración y recuerdo de lo que Dios obró al liberarlos tanto del poder del faraón como del ejército egipcio. Esto también podríamos decir, una celebración rica en alabanza, en palabras, en oraciones. Era una cena, sí, pero no era solo una cena ritual en donde se conmemoraba de cómo Dios había obrado. Ahí es en donde se mataba el cordero y se comía con hierbas amargas, recordando que eso es lo que hicieron los padres israelitas, es decir, los israelitas que habitaban en Egipto, madres y padres, hijos, antes de salir liberados. Bueno, por eso es que Dios pide al pueblo celebrar anualmente esta Pascua, que se celebraba el 14 del mes de Nisán. Esto también está narrado en Éxodo capítulo 13, versículos del 3 al 10. Esta es, como podríamos decir, la Pascua ritual, que conmemoraba los hechos históricos que habían pasado tanto de la Pascua de Yahvé como de la Pascua del pueblo de Israel. Luego encontramos lo que podríamos denominar la Pascua de Jesús, que conecta con estas Pascuas del Antiguo Testamento y sobre todo con la Pascua litúrgica del Antiguo Testamento. La Pascua de Jesús está sobre esta base, pero comprende un sentido más profundo. Jesús, asumiendo el trasfondo salvífico, porque esa es una característica de la Pascua que encontramos en el Antiguo Testamento, lo hemos dicho, y algunos elementos rituales pues que se dieron en esa celebración de la Pascua o que se daban en esa celebración de la Pascua judía, Jesús también celebra y vive su propia Pascua, de la que los episodios anteriores solo eran símbolo y profecía de alguna manera de la verdadera y plena Pascua, que es la Pascua de Jesús. La Pascua de Jesús que consiste en ese padecer, morir y vivir para nosotros. Ese pasar de la muerte a la vida para que nosotros también seamos de alguna manera salvos en Él, por Él y para Él. Bueno, pues esta es la Pascua de Jesús. La Pascua de Jesús es cuando ya el Cordero ya no es un animal, es Cristo mismo, la persona de la segunda Trinidad que se entrega en rescate por todos. Por eso textos como San Mateo capítulo 26, San Marcos 14, Lucas 22 o 1 Corintios capítulo 11 nos van a decir que Jesús, tomando el pan en la cena pascual, y por eso tiene un símbolo muy cargado, este gesto de Jesús, tomando el pan, dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y aquí la clave: sangre de la nueva alianza. De modo que aquí Jesús inaugura una nueva alianza. La primera alianza es la que había hecho con los israelitas, podríamos decir, es la alianza del Antiguo Testamento. Por eso se dice: la celebrarás de modo perpetuo. Efectivamente, pero ahora ya en un modo pleno, esta alianza se sella con la sangre de Cristo. Es la sangre de la nueva alianza
Cristo se entrega en la cruz del Calvario e inaugura eso en la última cena, en la primera Santa Eucaristía de la historia de la humanidad. En ese día Jesús no solo instituye la Eucaristía, como bien sabemos, sino también instituye el sacramento del orden sacerdotal y al mismo tiempo nos invitaba y mandaba al mandamiento del amor, es decir, a amarnos unos a otros en el contexto de un servicio que brota del amor que procede de Él mismo, de Dios. Si yo les he lavado los pies, hagan también ustedes lo mismo. Esta es la Pascua de Jesús entonces. Y de esta Pascua hablamos de otra Pascua, que no son Pascuas totalmente diferentes, sino que están interconectadas. La Pascua de Jesús es la misma Pascua de la Iglesia. La Pascua que celebra la Iglesia en nuestros tiempos. Fiel al mandato del Señor, cuando Él dijo, hagan esto en conmemoración mía, Jesús también, de alguna manera, vuelve a hacerse presente en la iglesia, porque Él quiere que ese memorial se haga cada vez que sea posible en el seno de su iglesia. Por eso Él dice, hagan esto en conmemoración mía. La iglesia pues celebra la Pascua de Cristo, la Pascua que es Cristo mismo, ¿verdad? Esa memoria litúrgica que es precisamente el memorial de la nueva Pascua. Esta celebración se realiza en diversas expresiones cultuales, ¿verdad? Pero es el mismo anuncio, el anuncio de la Pascua, la celebración de la Pascua en la Santa Eucaristía, la participación en el bautismo. Todo eso es la Pascua del Señor que nosotros vivimos como cristianos de hoy. Efectivamente, Cristo, la Pascua de la Iglesia, pues, es Cristo mismo. La Pascua de la Iglesia es la Pascua de Cristo. Ahora que vamos a iniciar este triduo pascual, hemos de decir también esto que es muy importante. Cristo es la Pascua nuestra. No es el rito. Claro, el rito litúrgico es importante, pero el rito litúrgico es conectarnos con Cristo, con la persona de Cristo, con el acontecimiento de su entrega amorosa. Eso es lo más importante, porque Cristo es nuestra Pascua. Celebrar la Pascua significa entonces encontrarnos con la persona de Cristo, que se entrega por nosotros y nosotros también entregarnos a Él. Eso es celebrar la Pascua. Celebrar la Pascua no tiene que ver con hacer una serie de ritos, aunque claro, los ritos son importantes, no lo vamos a negar, pero en la medida me encuentran con la persona de Cristo. No en la medida yo solamente los hago y no me encuentro con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra Pascua. Bíblicamente es lo que expresa 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, cuando dice, Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, dice el apóstol. Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. A esto se refería un escritor eclesiástico muy antiguo llamado Melitón de Sardes, cuando decía que el misterio de la Pascua es Cristo. El misterio de la Pascua es Cristo, dice Melitón de Sardes. Por lo tanto, en estricto rigor podríamos decir, hermanos, que la Pascua de Cristo es el paso que Cristo hace de este mundo al Padre, como dice Juan 13:1. Es el paso, la Pascua que nosotros celebramos, es el paso de Cristo que nos salva en esta historia, en este mundo, y que sigue pasando a través de sus sacramentos, a través del bautizado que ejerce la caridad cristiana, que vive su fe cristiana en medio de este mundo y de esta historia, transformando en la medida de lo posible sus entornos, sus situaciones familiares, laborales, etc. ¿Por qué no decirlo? Sociales incluso. Este es el paso de Cristo. Toda la vida de Cristo, pues, es un acontecimiento pascual y de modo sublime, esos días en donde Él padece, se entrega en la muerte y resucita por nosotros. Por eso dice Jesús en Juan 16:28, salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy al Padre. Es el paso de Cristo que viene a este mundo, pasa haciendo el bien en este mundo, como dice la Escritura, y vuelve al Padre una vez ha realizado su obra. Esta es la Pascua.
La Iglesia entonces concentra en Cristo muerto y resucitado la realidad de la Pascua, que no es ya solo un acontecimiento o un rito que se celebra, sino una persona viviente que la celebramos encontrándonos con ella, cambiando nuestra vida a través de ese encuentro con ella. Por eso San Gregorio Nacianceno decía: yo te hablo a ti, Pascua, decía refiriéndose a Cristo, como a una persona viviente, dice San Gregorio Nacianceno. Yo te hablo a ti, Pascua, como a una persona viviente. En este Jueves Santo, en el que adoramos a Cristo presente en la Santísima Eucaristía, queremos iniciar este primer momento de la Pascua del Señor, su pasión, su entrega amorosa, que se inicia de modo sacrificial por nosotros a través de la Santísima Eucaristía. Hoy pues, cuando vayamos a adorar a Cristo presente en la Eucaristía, no olvidemos que en medio de esa apariencia de pan y de vino esté el cuerpo y la sangre de Cristo. No olvidemos que en medio de ese silencio humildísimo de la hostia consagrada está Cristo presente con todo su poder, con todo su amor para nosotros. Así es que no nos olvidemos que al iniciar esta celebración de la Pascua del Señor, conectemos con Él, que es nuestra Pascua, para que así nosotros podamos ser prolongadores en esta historia de su paso a través de la historia, a través de nosotros también. Que Dios nos ayude a ello. Ave María Purísima.